Muchas gracias por su presentación tan interesante. Tenemos algunas preguntas del público. ¿Me escucha bien, David? Sí, ¿ustedes a mí cómo me escuchan? ¿Bien? Voy a hacer la pregunta primero en español y luego en inglés. Y su respuesta será obviamente en inglés. Sí, porque mi español no es bueno. No hay problema. Para nuestra asistencia, recuerdo que las preguntas y respuestas estarán traducidas en la página del evento, de todas maneras. Primera pregunta. Primera pregunta. En el escenario de implementación de Electronic Batch Record, ¿es necesario conectar plataformas como MES, ERP, SAP y plataformas que hagan la extracción de los datos de las máquinas tipo SCADA? ¿Cuáles son las dificultades más comunes al comunicar estas plataformas que nos puedes compartir? Para David, en las implementaciones para el registro de lotes automáticos como SP, RP y plataformas que extraigan datos de máquinas SCADA, ¿cuáles son las dificultades más comunes a las que se enfrenta uno en estas plataformas que nos pueda usted compartir? Es muy buena la pregunta. En la industria farmacéutica hay diferentes funcionalidades que van a depender primero de la dimensión que haya y la tecnología que haya implementado cada compañía. Con certeza, no es necesario tener toda la arquitectura que yo les mostré, pero sí el escenario más completo que se pueda tener en una compañía administrada por sistemas computarizados. Así es que hay que tener una arquitectura reducida. Casi todas las compañías, los sistemas RP o MAS, no es necesario. Depende de cuántas líneas de producción se tenga en la planta. ¿Ha visto usted personalmente estas situaciones? Pues lo más difícil es cuando hay plataformas diferentes de software y los componentes de software, porque en ocasiones el cliente compra componentes diferentes que son quizá de compañías de software diferentes y a veces tienen que utilizar e integrar todo el software. Eso puede ser lo más difícil a lo que generalmente nos enfrentamos. Y por supuesto, ahí lo que hay que hacer es tener protocolos de comunicación y el estándar de la arquitectura adecuado para que haya interfaz correcta y también con la plataforma. Sí, o sea, se refiere a comunicación entre sistemas. Sí, pero el mercado de software se está alineando ya para poder enfrentar todos los problemas de comunicación con los estándares para darle a la gente la interfaz necesaria con los diferentes sistemas. No es algo muy difícil, pero de cualquier manera sí lleva un cierto tiempo para lograr la interfaz correcta. O sea, para abordar cualquier situación o problema de comunicación. Obviamente que se analiza caso por caso para encontrar mejor solución. También es importante tener la posibilidad de fácilmente tener la interfaz y poder integrar a todos los sistemas. Gracias, David. Siguiente pregunta. Pregunta siguiente. Se han mencionado dos tipos de principios, ALCOA y ALCOA Plus, para dar cumplimiento a la integridad de datos. ¿Dónde podemos profundizar sobre estas guías que nos puedes recomendar? Mencionó usted dos tipos de principios, ALCOA y ALCOA Plus, para cumplir con la integridad de datos.
¿En dónde podemos obtener más información, más detalles sobre esto? ¿Qué nos recomienda usted? Alcoa y Alcoa Plus son normas que vienen de la industria farmacéutica. Estas guías son regulaciones que están ahí para el manejo de datos y lograr la integridad de datos. Y hay que tener la información sobre los requisitos. Lo que es importante es tener un control completo en el manejo de los datos desde el principio, lo que se adquiere en el campo, hasta el final de los archivos finales de los datos, para poder manejar de manera completa y segura el ciclo de vida de los datos, para evitar redundancia y recordar los datos de postproducción para poderlos mostrar en caso de una inspección o para poder cumplir con las regulaciones de los archivos de datos o del almacenamiento de datos. Se trata de guías y casi siempre, si el sistema 21-F es el que se sigue a nivel de computarización, pues si es más sofisticado, va a tener más requisitos. Sí, nos queda muy claro. Siguiente pregunta. Tomando las regulaciones que nos presentaste, CFR 21 parte 11, ISPEGAM 5, ¿qué nos recomiendas para la validación de un sistema electrónico, integración digital? ¿Debemos mantener la visión de un macrosistema o es conveniente separar las validaciones por plataforma? Ejemplo, validación de SAP, ERP, validación de escala supervisor, validación del equipo de producción. La versión en inglés. Considerando las regulaciones de las que ha hablado usted para CFR 21, ISPEGAM 5, etcétera, ¿qué se recomienda para la validación de un sistema electrónico? Durante la integración habrá que mantener la visión de un macrosistema y es conveniente dividir esto por plataforma como SAP, SAP o RPA para validaciones o la de SCADA, validación de producto, de equipos de producción, etcétera. Bueno, desde el punto de vista de valoración, cada sistema tiene su propio protocolo de validación. Esto es para poder validar la porción del tratamiento que está involucrado en la prueba y seguir los protocolos de validación. La validación individual de las máquinas es algo también necesario porque va a depender del tipo de maquinaria que se tiene en la línea de producción. A veces es validación independiente. Y sí, es muy importante que tengamos una estrategia común para la validación del sistema. Si vamos más alto en la pirámide, es importante que un sistema más alto tendrá una estrategia común o una porción del software que se puede validar una sola vez, porque será exactamente lo mismo para todos los otros equipos, con los mismos métodos que se van a utilizar, protocolos de validación que no van a cambiar. Así es que implicará tener la validación para todo el sistema para hacer la siguiente prueba. Hay que hacer, por supuesto, un análisis de riesgo para poder dar el manejo adecuado de los riesgos. Pero de cualquier manera, cualquier sistema computarizado va a tener esta posibilidad de validación y por supuesto que mientras más complejo sea el tratamiento, pues más compleja va a ser la validación.
Gracias, David. Next question. Siguiente pregunta. En el caso de contar con un servidor de bases de datos de procesos pharma, ¿qué recomendación nos puedes hacer hacia la implementación de data archiving? ¿Es posible respaldar en físico on-premise o en la nube, en el cloud? Ambos son razonablemente buenos. In the case of having a server and pharma process database, what recommendation can you make towards the implementation of data archiving? Is it possible to back up physically on-premise and in the cloud? Both are reasonably good. ¿Se puede decir que son aceptables, que son razonables? Yeah. Exacto. Tener una especie de amortiguador, un buffer para la adquisición local de datos, para la cantidad total de los lotes. Generalmente dividimos la producción en lotes y luego quizá también porque estos datos son datos a corto plazo. Se adquieren en el campo con intervalos de tiempo muy cortos. Se tiene que recabar inmediatamente después de que esté en el lote. Se pueden archivar sin ningún problema. Y lo mismo se usa para cuando se trata de análisis a largo plazo. No hay que tenerlo inmediatamente. Puede ser localmente el archivo y ya durante la noche o en algún otro intervalo se puede enviar a la nube y el sistema o la compañía que quiera analizar los datos. Ya se puede tomar tiempo para hacerlo sin la urgencia. Después de las labores se pueden obtener los resultados. Muy claro. Pregunta siguiente. En el tema de protección de datos, se explicó un protocolo de comunicación patentado UDP Protocol. ¿Cuál es la diferencia con el protocolo de comunicación más usado en Internet, el TCP/IP? Sobre el tema de protocolos de comunicación, el protocolo UDP es algo que usted mencionó. ¿Cuál es la diferencia con el protocolo de Internet que se utiliza más comúnmente, que es TCP/IP? UDP es ligeramente más reciente que el TCP/IP. Puede representar mayor seguridad sobre la sensibilidad de los datos. Sí, TCP/IP es algo que se usa más localmente para uso interno y UDP sí se puede usar afuera. Y lo que es importante es darle soporte al protocolo con la extracción de datos utilizando la tecnología más moderna para la adquisición de datos de la misma manera que lo hacen los bancos, como mueven los bancos el dinero. Se refiere a su utilización o como algo complementario. Sí, utilizan el protocolo como modo de comunicación, el UDP. Pero lo más importante es la seguridad del protocolo de comunicación y la seguridad de la fuente y del destino para darles problemas a los hackers que siguen estando presentes en todos lados, para no darles una posibilidad fácil de penetrar el sistema. Los aspectos de seguridad ya están en los protocolos en Internet y es muy importante en estos sistemas que se hagan pruebas para que los especialistas revisen y que sean capaces de correr las pruebas de validación y de esta manera
se hagan las pruebas de penetración para evitar en lo posible estos problemas? Esta es una pregunta difícil para todas las compañías, los gobiernos, sistemas electrónicos, etcétera. Pues sí, es una situación prevalente también en Estados Unidos. Ese es un punto importante. Una última pregunta. En el escenario posterior a contar con bases de datos de procesos productivos en servidores y centrándonos en Big Data, Data Analytics con Machine Learning y inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, ¿qué propuesta de productos o servicios tiene IMA actualmente y qué está desarrollando? En el escenario, después de haber tenido bases de datos de procesos de producción en los servidores, para usar Big Data, análisis de datos con aprendizaje automático y algoritmos de inteligencia artificial, ¿qué propuesta de producto o servicio se tiene actualmente o que se esté en fase de desarrollo? Si nos puede compartir algunos de estos secretos con nosotros. Bueno, pues también es publicidad para mi compañía, se lo agradezco. Bueno, es que alguien lo preguntó, ¿eh? Sí, arriésguese. Pues sí, ciertamente nos estamos yendo en esa dirección porque lo exige el mercado. El mercado requiere este tipo de solución. Hemos comenzado ya hace algunos años con este tipo de proyectos, analizando lo que está disponible en el mercado para tratar de entender la mejor solución. Y ahora ya estamos listos con un tipo de solución para esto, para poder darle la oportunidad al cliente a que recabe los datos a nivel local, proporcionar datos en la nube a lo que se le llama sala digital, en donde los especialistas del campo en este tipo de equipo que utiliza el cliente, pues que puedan analizar este tipo de datos y que proporcionen el soporte al cliente para mejorar la producción, ahorrar tiempo, ahorrar costos, etcétera. Y sí, ya nos estamos yendo efectivamente hacia esa dirección. Es soporte humano que ya está listo en este momento. Y como el siguiente paso de prueba que ya estamos corriendo este tipo de pruebas, en el futuro cercano vamos a ser capaces de soportar análisis de datos de clientes por medio de aprendizaje automático e inteligencia artificial con el uso de una compañía específica que nos está dando la oportunidad de analizar los datos y de proporcionar este valor agregado a la recopilación de datos que haga el cliente. Y así seremos capaces de dar una muy buena solución con respecto al análisis de datos del campo. Como les mostré durante mi presentación, hay una gran cantidad de datos que vienen del campo. El sistema más confiable y más adecuado para este tipo de operaciones son para el aislador y para ciertos diseños, porque hay muchas señales y datos que se pueden proporcionar para que sean analizados. Así es que con este tipo de datos ya podemos proporcionar una solución que dé información muy útil de lo que se llama el lote de oro o el lote dorado para comparar la producción actual con la producción óptima que ya se analizó y proporcionar retroalimentación para mejorar el sistema, para optimizar los parámetros y obtener en un tiempo más breve el proceso. En este punto ya estamos en la capacidad de analizar estos datos. Necesitamos
analizar más, pero somos capaces de proporcionar una solución para que se aplique en los equipos nuevos, pero también para aquellos que ya lo están utilizando en el campo. Davide, muchas gracias por compartir con nosotros estos secretos sobre lo que tu compañía está haciendo. Obviamente que la meta no era hacer publicidad, sino más bien obtener información de los líderes del mercado sobre las tendencias que se siguen en el mercado, que es de gran valor para nosotros. David, esa fue nuestra última pregunta. Le agradezco muchísimo su ayuda, su presentación y que haya estado usted disponible para que nuestro público recibiera respuestas. Pues gracias por esta oportunidad en este evento tan importante. Estoy muy contento, muy satisfecho por estar aquí. Ojalá que les haya sido de utilidad y que les haya yo dado información útil. Y estamos a su disposición cada vez que ustedes tengan una necesidad, un cliente, con mucho gusto si quieren tener más información sobre nuestras máquinas. Y también para usted y su equipo en caso de que se requiera alguna aclaración que solicite un cliente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes en Bolonia. En Bolonia. Gracias. Les agradezco mucho. Davide, muchas gracias. Davide Fraboni, que compartió incluso algunas tendencias en las cuales IMA está trabajando en este momento. Seguro que no solo IMA, sino el mercado en general está trabajando en estas direcciones. Vamos a un corte de 10 minutos, tomar café y regresamos con Carlos Martínez. Muchas gracias.